Hola a todos. Hoy vamos a hablar de ese momento de falsa gloria en el que pulsas deploy, te recuestas así en la silla con esa sonrisilla de soy una genia de la automatización. Y a los 5 minutos el chat de soporte parece, no sé, la escena final de una peli de Michael Bay. Totalmente. Sí, vamos a analizar cuándo esa obsesión por automatizarlo todo pues se convierte en el problema, no en la solución. Es una paradoja muy de nuestro mundillo, la verdad. La promesa es liberarnos, ¿no? De tareas repetitivas para que podamos dedicarnos a pensar en cosas más importantes. Pero a menudo acabamos construyendo una máquina complejísima que requiere más tiempo de mantenimiento que el que nos ahorra. Justo. El artículo que usamos hoy como base lo clava con una analogía. Ah, sí, la del robot de cocina superautomático. Esa misma. Ese que te venden con la promesa de que vas a tener una cena de 3 estrellas Michelin con solo pulsar un botón. Pero claro, cuando lo tienes en casa, resulta que solo funciona si los pimientos tienen un diámetro exacto de 3,7 centímetros y las zanahorias están alineadas con el norte magnético. Y la sal tiene que ser de una marca específica del Himalaya que solo venden en un monasterio tibetano. Exacto. Y al final, pues pasas más tiempo preparando los ingredientes para la máquina que si hubieras cocinado tú desde el principio. Exactamente esa es la historia. Y en DevOps, esa máquina es la sobreautomatización. Por eso vamos a desgranar hoy los peligros y sobre todo los costes ocultos de esta especie de fiebre del oro en la que todos corren a automatizar sin pensar. Pues venga, vamos al lío. Y un recordatorio antes de empezar. Todo lo que vamos a destripar hoy, con cariño y un poco de sarcasmo, sale de un artículo de nuestro blog, nivelexilon.com. Para quien necesite la teoría pura, los comandos y la versión sin mis divagaciones, pues ahí lo tiene todo por escrito. Pues empecemos por el origen de esa fiebre del oro. A mí lo que me fascina es cómo los casos de éxito de las grandes tecnológicas se convierten casi en un dogma para el resto del sector. Muchas empresas ven a gigantes como Netflix o Spotify que tienen una infraestructura y una cultura de automatización increíble y asumen que ese es el único camino. Es casi un tema de aspiración, ¿no? Ven el resultado final, esos despliegues continuos, esa resiliencia asombrosa, y quieren copiarlo, pero sin ser conscientes de los miles de ingenieros y la década de evolución cultural que hay detrás. Claro. El artículo usa una analogía que me parece perfecta. Es como darle un coche de Fórmula 1 a alguien que solo necesita un vehículo familiar para llevar a los niños al cole. Y no solo eso, es que el coche de Fórmula 1 es impresionante, sí, pero necesita un equipo de mecánicos, un combustible especial, neumáticos que duran 20 vueltas y un piloto con un cuello de acero. Si intentas usarlo para ir al súper, no solo es ineficiente, es que es contraproducente. Te va a dejar tirada, vamos. Te deja tirado, claro. Y ese es el drama de la empresa editorial centenaria, como dice el artículo, que intenta imitar a un gigante del streaming. Claro, porque sus problemas son completamente distintos. Su problema no es escalar a 200 millones de usuarios, sino, qué sé yo, migrar un sistema de facturación de hace 30 años sin que el negocio se pare. Adoptar una solución de hiperautomatización porque así lo hace Netflix es un error de base, es ignorar el contexto. Que en ingeniería lo es absolutamente todo. Todo. Y cuando se ignora el contexto, pues se pavimenta el camino hacia el desastre. Es ahí donde surgen las historias de terror, como la que detalla el artículo. Es un caso real, ¿eh? Una empresa que se lanzó a automatizarlo todo a lo grande. Implementaron un pipeline de CI/CD que permitía a cualquier desarrollador despegar cambios en producción en cualquier momento. Totalmente automático. Sobre el papel. La utopía de DevOps. La utopía. La tierra prometida. ¿Qué podía salir mal? Pues, para empezar, la naturaleza humana. Los desarrolladores con este nuevo superpoder empezaron a subir cambios constantemente. Pequeños ajustes, refactorizaciones, experimentos, varias veces al día. Vaya. Para los usuarios finales, la experiencia se volvió caótica. La interfaz cambiaba de sitio, las funcionalidades aparecían, desaparecían. Era como intentar trabajar en un edificio mientras los obreros te mueven las paredes en tiempo real. Un momento, pero ¿y el control de calidad? Los tests. Se supone que la automatización va de la mano de una batería de pruebas infalible que actúa de guardián. Ah, ahí está el punto crítico. Sus test automáticos existían, sí, pero no eran lo suficientemente exhaustivos. Cubrían el camino feliz, los casos de uso evidentes, pero dejaban pasar un montón de errores de lógica, casos borde.
cosas que un humano con un mínimo de contexto del producto habría cazado al instante. O sea que no lo veían. No, el artículo lo resume con una frase que es demoledora. Era como tener una cadena de montaje súper rápida, pero sin control de calidad. Simplemente se estaban cometiendo errores más deprisa. ¡Qué barbaridad! O sea, que no solo no solucionaron un problema, sino que crearon una autopista para que los fallos llegaran a producción a velocidad de vértigo. Es brillante y terrorífico a la vez. Y por si fuera poco, a esto se le sumó el coste oculto del mantenimiento. Es que esos scripts de automatización no son un ente mágico que vive en la nube, son código. Claro. Y como todo código, pues se degrada, necesita actualizaciones, parches de seguridad. Cada vez que se actualizaba una librería, una versión del sistema operativo o una API de un tercero, los scripts se rompían. Menudo currazo. El equipo acabó dedicando más horas a mantener la propia maquinaria de automatización que el tiempo que ésta, supuestamente, les ahorraba. La herramienta se convirtió en el trabajo. Esa es la trampa perfecta. Acabas pasando más tiempo afilando el hacha que cortando leña. Entonces, a ver, parece que el error fundamental es empezar por el hacha, por la herramienta. Quizá deberíamos empezar por mirar el bosque y decidir qué árboles hay que cortar y por qué. Exacto. Y esa es la primera gran lección que propone el artículo. El proceso antes que la herramienta. Es que automatizar un proceso que es un caos o que es ineficiente no te da eficiencia, te da un caos más rápido y a mayor escala. Un caos automatizado. Eso es. La analogía de la casa es muy clara. No empiezas yendo a la ferretería a comprar taladros. Empiezas con un plano. Primero tienes que entender, refinar y estabilizar el proceso, aunque sea de forma manual. Entiendo. O sea, primero haz que funcione a mano de forma fiable, repetible. Observa dónde están los cuellos de botella, dónde se cometen errores humanos, qué partes son realmente tediosas, y solo cuando tienes ese proceso bien definido, como una receta de cocina que siempre sale bien, empiezas a pensar, vale, ¿qué robot de cocina puedo usar para picar las verduras? Precisamente. Y eso nos lleva al segundo principio, descomponer el proceso como si fueran piezas de Lego. En lugar de pensar en un monstruo monolítico como automatizar el despliegue, hay que dividirlo en sus componentes más pequeños. Compilar el código es una pieza, ejecutar tests unitarios es otra, crear un artefacto, otra, desplegar en un entorno de pruebas. Cada una es un bloque independiente. Exacto. Y supongo que una vez que tienes esa colección de piezas de Lego sobre la mesa, no tienes por qué usarlas todas. Ahí es donde aplicas el tercer principio, el test del valor. Para cada una de esas piezas, te haces la pregunta clave. ¿Automatizar esto realmente va a mejorar las cosas de forma significativa? Porque no todo necesita ser automatizado solo porque la tecnología lo permita. Y aquí entra otra analogía del artículo, la de lavavajillas. Es muy buena esa, porque me hace pensar que el factor decisivo no es la tarea en sí, sino el coste del error. El lavavajillas es fantástico para los platos del día a día. Son muchos, es repetitivo, y bueno, si se rompe uno no es un drama. Pero la vajilla de porcelana de la abuela, esa que es delicada, valiosa e irreemplazable, esa la lavas a mano con un cuidado exquisito. Justo. En DevOps, el equivalente a la porcelana de la abuela podría ser el despliegue final en la base de datos de producción de clientes, o la actualización de un sistema de facturación. Son tareas de altísimo riesgo donde un error puede ser catastrófico. Claro. Quizás esa pieza del proceso necesita un punto de control manual, una doble verificación humana, un lavado a mano. Mientras que las tareas repetitivas y predecibles, como ejecutar tests, son las candidatas perfectas para el lavavajillas. Se trata de aplicar el juicio crítico. Todo esto me lleva a pensar que hemos estado mirando el problema desde el ángulo equivocado. Nos hemos obsesionado tanto con las herramientas, los pipelines y los scripts que hemos olvidado de qué va realmente DevOps. Es que, si conectamos todos estos puntos, el panorama general es que DevOps va, fundamentalmente, de personas y de cultura de colaboración. Las herramientas son secundarias, son habilitadores, pero no son el fin. La tecnología no puede arreglar una cultura rota o una comunicación inexistente. Y la mejor forma de visualizarlo, creo yo, Es pensar en DevOps no como una cadena de montaje, sino como una orquesta. una orquesta. Me gusta la imagen. No lo había pensado así, la verdad. En una cadena de montaje, cada puesto hace su parte y pasa el producto al siguiente. En una orquesta, todos tocan a la vez y tienen que escucharse constantemente para que el resultado sea música y no ruido.
Exacto. Puedes tener a los violinistas, trompetistas y percusionistas más virtuosos del mundo. Pero si cada uno toca su partitura sin escuchar a los demás, el resultado es un caos cacofónico. La brillantez de una orquesta no reside en el talento individual, sino en la cohesión, en la sincronía. Así que lo primero es la comunicación. Lo primero. Los músicos se miran, respiran juntos, siguen al director. En un equipo, esas son las jam sessions, las reuniones diarias, las retrospectivas, los canales de Slack compartidos, espacios para sincronizarse. Vale, entiendo la comunicación. Pero en una orquesta hay un director con una batuta que marca el tempo y lo decide todo. En DevOps, ¿quién es esa figura? ¿O es más como una banda de jazz, donde hay una estructura pero mucha improvisación colaborativa? Es una pregunta excelente. Quizás es un híbrido. Hay un liderazgo, el product owner o el team lead, que marca la visión, la partitura general. Pero la ejecución requiere que cada sección y cada músico, desarrollo, operaciones, seguridad, interprete su parte en armonía con los demás. Y eso implica una transformación cultural brutal, claro. Brutal. Pasar de ser un solista a ser un miembro de la orquesta. Dejar atrás el «esto es mi código» o «este es mi servidor» para abrazar el «este es nuestro producto». La responsabilidad es compartida. Y para que eso funcione, para que un músico se atreva a improvisar un solo o a probar una variación arriesgada, necesita confiar ciegamente en que el resto de la banda le va a seguir y a cubrir si falla. Y ese es el pilar fundamental, la confianza y la seguridad psicológica. Un músico en un escenario sabe que si comete un error, la banda no va a parar el concierto para señalarle con el dedo. Le cubrirán, adaptarán la armonía y seguirán adelante. Un equipo de DevOps necesita exactamente ese entorno. Exactamente. Un lugar seguro donde los errores no se castigan, sino que se analizan como oportunidades de aprendizaje. El famoso blameless postmortem. Si la gente tiene miedo a fallar, Nunca innovará ni experimentará. Y sin eso, no hay mejora posible. con esta base cultural tan sólida, la automatización cambia completamente de rol. Ya no es el objetivo final, sino que es una herramienta más al servicio de la orquesta. Pasa a ser como las herramientas de un artesano, como dice el artículo. El objetivo de un buen martillo no es reemplazar al carpintero, sino potenciar su habilidad. La automatización debe liberar a las personas de las tareas mecánicas y aburridas para que puedan usar su talento, su creatividad en lo que de verdad importa. Resolver problemas complejos, diseñar sistemas más robustos, innovar. Exacto. O sea que las herramientas deben darnos superpoderes, no ponernos grilletes. Deben darnos datos y visibilidad para que tomemos mejores decisiones, no para que tomen todas las decisiones por nosotros. La decisión final, el juicio, sigue siendo humano. Precisamente. El objetivo es aumentar la inteligencia colectiva del equipo, no externalizarla a un script. Esto me lleva a la última parte del análisis, y es una pregunta que me parece crucial. Si el objetivo real es potenciar a las personas y a la cultura, ¿cómo medimos el éxito? Porque en tecnología estamos obsesionados con métricas muy frías, muy técnicas. Frecuencia de despliegue, tiempo de recuperación, tasa de errores. Son importantes, sí. Sí, lo son, pero me da la sensación de que no cuentan toda la historia. No la cuentan, ¿no? De hecho, si te obsesiones solo con ellas, puedes caer en la trampa de la historia de terror que comentábamos antes. Si tu única métrica de éxito es la frecuencia de despliegue, estarás incentivando a tu equipo a desplegar más rápido, pero no necesariamente mejor. Entiendo la teoría de buscar otras métricas, pero, a ver, medir la salud del equipo o la cultura suena peligrosamente a esas encuestas de recursos humanos que se pueden pervertir fácilmente. ¿Cómo se mide eso de forma que sea útil para los ingenieros y no se convierta en un arma arrojadiza para los directivos? Es un riesgo real y hay que hacerlo con cuidado. No se trata de ponerle una nota a la felicidad, claro. Se trata de observar indicadores indirectos. Por ejemplo, la salud del equipo se puede inferir a través de la tasa de rotación o del tiempo medio que la gente permanece en el equipo. Ah, vale. Un equipo estable, donde la gente quiere quedarse, suele ser un equipo sano. También se puede medir el burnout con encuestas anónimas bien diseñadas o simplemente observando cuántas horas extras se hacen de forma sistemática. Vale, eso es más tangible. ¿Y la colaboración? ¿Cómo mides si dos equipos que antes se odiaban, ahora colaboran? Puedes medir la frecuencia de interacciones significativas. ¿Cuántas veces un desarrollador participa en una revisión de infraestructura? ¿Con qué frecuencia la gente de operaciones asiste a las demos de producto?
¿El conocimiento está encapsulado en personas clave o se distribuye a través de pair programming o dojos? Entiendo. Si tus herramientas de automatización están creando nuevos hilos, en lugar de romperlos, algo va muy mal. Y finalmente, la cultura. ¿Cómo mides algo tan etéreo como la seguridad psicológica? Pues un buen indicador es cómo se reacciona ante un fallo. Cuando hay una caída, la primera pregunta es ¿quién ha sido? O es ¿qué ha pasado y cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir? El foco en la solución, no en el culpable. Un equipo que se siente seguro prueba cosas nuevas. Un equipo con miedo se aferra a lo que ya funciona y no evoluciona. Una cultura fuerte es el cimiento. Si es tóxica, la mejor automatización del mundo solo servirá para propagar esa toxicidad más deprisa. Al final, después de todo este análisis, volvemos a una idea casi insultantemente simple. La clave no es cuánto automatizas, sino qué automatizas y por qué. Se trata de recuperar el sentido común. El artículo cierra el círculo con la analogía de la cocina. Dice algo como, usa el robot de cocina para las tareas pesadas como picar las verduras, pero asegúrate de que un humano prueba la sopa y ajusta la sal. La automatización es imbatible en lo mecánico, pero el juicio, el gusto, el contexto, eso de momento sigue siendo cosa nuestra. Desde luego, no queremos un futuro de comida perfectamente automatizada, pero insípida. Queremos que la tecnología nos ayude a cocinar mejor, no que cocine por nosotras sin alma. Y es crucial recordar que esto no es un proyecto con un principio y un fin. La automatización es un viaje, evoluciona con la organización. Lo que tenía todo el sentido automatizar hace un año, hoy puede ser un lastre técnico. Hay que ser flexibles, revisar constantemente si las herramientas siguen aportando valor real. No hay que enamorarse de los scripts. Sino de los resultados que producen. Totalmente de acuerdo. El foco siempre debe estar, como dice la frase final del artículo, en mejorar las capacidades humanas, ayudando a tus equipos a trabajar de forma más inteligente, no solo más rápido. Si me permites una última reflexión, todo esto me hace pensar en el concepto de deuda de automatización. Igual que la deuda técnica, cada script que escribimos es un compromiso a futuro. Requiere mantenimiento, documentación y comprensión. A veces, la decisión de ingeniería más inteligente y valiente no es escribir un nuevo script, sino decidir conscientemente no automatizar algo y dejar que el proceso, por ahora, siga dependiendo del juicio humano. Deuda de automatización. Me lo apunto. Es un concepto potentísimo. Bueno, si después de esta charla a alguien le han quedado ganas de ver los diagramas, la teoría sin mis chistes o los comandos exactos, tienen el artículo completo en el blog. El enlace directo está en la descripción de este programa. Pásense por nivelexio.com. Ha sido una conversación muy reveladora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.